me presento, soy el estudiante Sergio Rocha Rodríguez, cursando la materia de práctica profesional con nuestro docente, el arquitecto Daniel Espinosa, a cargo. Este viene a ser mi primer ítem que les voy a hablar sobre la carpintería de aluminio. Acá podemos ver un poco del contenido a tratar en este tema. Vemos desde los objetivos, el alcance, responsabilidades, alguna normativa, equipos y herramientas para ejecutar, la operación. Este viene a ser uno de los puntos más importantes donde vamos a explicar el antes, el durante y el después sobre la instalación de este ítem. Punto número 7, que vienen siendo las variables, sistema de gestión integrado, presupuesto, perspectivas arquitectónicas, recomendaciones y por último un glosario sobre algunas palabras que no entendamos. Para ubicarnos mejor, tenemos la obra presentada, que es la de Domus Infinity. Esta obra se encuentra cercana a nuestra facultad, entre el segundo y tercer anillo sobre la calle 6, este de la avenida La Salle. Está ubicada en una zona consolidada con supermercados, restaurantes, centros comerciales, escuelas que están aledañas a la zona. Lo que genera una alta demanda y una ocupación constante, ¿no? En cuanto al ítem en cuestión, vemos qué es la carpintería de aluminio. La carpintería de aluminio utilizada más específico en este edificio cumple una función esencial tanto estética como funcional. Estos elementos se pueden emplear en diferentes aspectos como balcones, ventanas, vanos para puertas, aportando resistencia, durabilidad y un acabado moderno en el conjunto arquitectónico. Presentan una larga vida útil, ya que son resistentes y tolerantes a la intemperie y a la corrosión. Esto nos garantiza un bajo mantenimiento y una larga vida útil del material. Además de que como tienen una superficie lisa y brillante, contribuye a una imagen y estética contemporánea del edificio. El objetivo. El objetivo que se tiene de este ítem es describirlo y analizarlo en el papel de la carpintería de aluminio dentro del proyecto, para comprender su función, su diseño e instalación. Vamos a abordar aspectos como la selección del material, los sistemas de anclaje, además del sellado, así como una integración con los accesos, balcones, etc. Vamos a ver desde el inicio y cómo logramos tener un acabado contemporáneo garantizando resistencia y durabilidad, obviamente cumpliendo las normas técnicas y de seguridad, además de una correcta instalación. El alcance. El alcance de este ítem va a consistir en abarcar de manera integral todo el proceso de instalación de todo el edificio, desde la etapa inicial, que va desde la preparación de espacios a colocarse, después preparación de la estructura en sí, el proceso que se va a realizar y por último la instalación final, o sea, todos los acabados correspondientes. Se van a incorporar descripciones sobre los materiales que vamos a utilizar, algunos métodos de instalación y sugerencias concretas para asegurar una adecuada ejecución. Vemos las responsabilidades en esta obra. Aquí hay un pequeño esquema que va desde la gerencia, el señor Salvador y el señor Stephanie, que son los dueños de la empresa. Y en cuanto a la obra en sí, el encargado de ejecutar cada ítem, de que se lleve de manera correcta y responsable en la obra, el arquitecto de obra, que es nuestro arquitecto a cargo, el arquitecto Alejandro Delgadillo. Al mismo tiempo tenemos diferentes autoridades o diferentes áreas que intervienen en la obra.
que son el área de ingeniería, el ingeniero Ricardo. En el área de seguridad tenemos al ingeniero Willy, que más adelante contaré la intervención de esta área en el transcurso de la obra, y el encargado de la obra en sí, el señor Kevin Coca. El encargado de la obra en sí es el director de obra, el arquitecto Alejandro Delgadillo, y el que lleva a cabo la ejecución de los diferentes ítems es el contratista. Normativas. Vemos que en las normativas se contemplan disposiciones relacionadas con los materiales. Esto quiere decir que aunque no haya alguna normativa que impida el uso de este material o lo restrinja, o haya algún, una restricción o sujeto a aprobación especial, no significa que no haya normas que regulen su uso, ¿no? Así que en tanto a esto, encontré algunas consideraciones específicas para carpintería de aluminio. Como podemos ver, hay un punto donde se considera adecuado para uso siempre que cumplan ciertos requisitos en cuanto a resistencia, en cuanto a hermeticidad, estanqueidad y durabilidad. Más en específico encuentro en el artículo 491, los materiales utilizados en la construcción deben ser resistentes, durables y no presentar peligro de corrosión, oxidación y desprendimiento. En el cubo igual encontré que dice que en zonas patrimoniales o de alto valor histórico, el uso de estos materiales modernos, que en sí entraría el aluminio, puede estar restringido o sujeto a aprobación especial de la Dirección de Planificación o Patrimonio. Esto quiere decir que se restringe su uso debido a que quieren mantener un valor histórico o mantener una zona de patrimonio cultural. Y tenemos también el artículo 498, que nos dice que la carpintería empleada en ventanas, puertas o cerramientos exteriores deberá garantizar aislamiento, resistencia y resistencia mecánica. Pasamos ahora sí a los equipos y herramientas. Como equipo necesario tenemos el protector sónico, las gafas de seguridad, el chaleco, casco de seguridad, los botines, guantes y el EPP básico, ¿no? Que son pantalón y camisa de mezclilla. Las herramientas. Las herramientas utilizadas para ejecutar este ítem son el taladro con el uso de broca de cierto diámetro a disposición, el destornillador, el flexo, la pistola para la silicona, en este caso se utilizó silicona para sellador, la moladora y nivel de burbuja. Ahora, para el armado de estos encontramos los insumos. Entre ellos encontramos los paneles de vidrio, la silicona, perfiles de aluminio, los carriles, la felpa o cepillo como le dicen, y los tornillos. Pasamos a la operación. Vamos a dar primero unos vistazos antes de explicar el procedimiento detallado. Podemos ver un antes en el lado izquierdo de la diapositiva, que nos encontramos con los marcos todavía prefabricados pero sin los rieles. Después vemos el durantes, que están fijando los marcos y marcando donde se va a perforar. Se hace una colocación previa del marco antes de colocar el sellador para fijar con los tornillos. Y el después, cuando ya tiene el acabado final con los paneles y demás.
Bueno, comenzamos con la explicación de la instalación de este ítem. Tenemos la preparación del vano como primer punto. Se hacen reparaciones previas. ¿Esto por qué? Hay en ciertos casos en que podemos encontrar grietas o bloques sueltos y se debe reponer con mortero de reparación. Se espera un fraguado para que la fijación sea sobre algo sólido. En ciertos vanos de la obra se encontraban algunas grietas o exceso de la mezcla de mortero. Esto ya sea porque salpicaron o cayeron o se agrietaron un poco los vanos por algunos golpes recibidos. Por eso es que se realizan estas reparaciones. Una vez hecha esa reparación, se revisa el hueco, se verifica que esté plomado, nivelado y a escuadra para facilitar la colocación del marco. Una vez hecha esta verificación, obviamente antes de la presentación del marco, se eliminan los restos de mortero y polvo o rebabas de concreto. Como segundo punto, tenemos la presentación del marco. Como ya les había mencionado, antes de colocar el marco, se hace un chequeo de que no tenga alguna deformación o golpe. Hecho este chequeo, se introduce el marco pero sin las hojas para una mejor manipulación del material y que quede bien puesto. Se colocan algunas cuñas temporales que pueden ser de plástico o de madera en la base de este marco para que repose y no se apoye directamente en el vano de la obra. Se colocan estas cuñas más que nada para que puedan maniobrar los obreros y poner un marcado de perforación. Antes de eso se hace como una comprobación de nivel longitudinal, transversal, con la regla para verificar planitud, con la regla de nivel de burbuja, con la escuadra y la plomada. Esto por si hay alguna desviación para poder maniobrarlo con el equipo de obra. Y por último tenemos el marcado de perforaciones. Como ya les mencioné, se hace un marcado en el marco y en qué posición y distancia irán las fijaciones. Una vez hecha este marcaje, se retira el marco y ya se tienen fijadas las posiciones exactas en donde se va a taladrar. La fijación del marco. Aquí es donde utilizamos la herramienta del taladro. Se usa una broca con un diámetro específico adecuado según el tarugo o taco. Una vez hecha esa perforación donde se había marcado, se limpia el polvo del agujero con aire comprimido o se sopla para asegurar un buen agarre. Y en cuanto a los tacos o tarugos y los tornillos, se hace una selección de estos. Pueden ser de material inoxidable o galvanizado y se usan unos tornillos autorroscantes. Si el marco tiene orificio para ellos, en el aluminio se usan tornillos con arandela plana para distribuir cargas y evitar deformación. Me explicaron que al momento de estar atornillando no se lo hace de manera de que quede apreto para que no se deforme el material. Solamente lo atornillan de manera de que pueda evitar alguna deformación y solamente sea algo que lo sostenga y no se mueva al momento de estar sellándolo. Eso nos deja con el punto número 4, que vendría a ser el sellado y el aislamiento.
En el sellado y el aislamiento, antes de realizar esto, se debe de limpiar y desengrasar la superficie. Esto puede sonar algo sencillo, pero a veces se les olvida. Pasa que al momento de estar manipulando el marco, se les puede salpicar resto de mortero o con sus propias manos. A veces se quitan los guantes y manipulan el marco y quedan con un poco de grasa o de algún material que salpique. Entonces deben de hacer una limpieza por donde van a colocar el sellador, porque les quitaría sus propiedades. En cuanto al sellante perimetral, en este caso se utilizó una silicona de buena calidad compatible con el aluminio, ya que si por alguna razón el material no es de buena calidad o ya está vencido, no cumpliría con todas sus características y entorpecería la instalación del sellado y aislamiento. Bien, una vez tenido un control de calidad del material, se aplica en el lado exterior e interior según la especificación del detalle para lograr un interior y exterior con buena estética y complemento térmico. Continuamos con la colocación de hojas y accesorios, una vez ya sellado. Como les dije, se colocan estas felpas de goma o cepillo en el perímetro de cierre, ya sea según un sistema de sellado que se tenga, y se hace un, un, un alineamiento entre las hojas que se van a colocar. Se insertan las hojas y se cuidan los herrajes, que vendrían a ser las bisagras y rodamientos. Se hace una verificación de las puertas corredizas, o sea, una vez puestas, se las desliza de manera suave para verificar que el riel esté limpio y que se pueda maniobrar. Después se instalan todos los accesorios, ¿no? Como las manillas, cerradura, tapa, etc. Y posterior a eso, nuevamente se realiza una prueba operativa. Esta para volver a verificar el correcto movimiento y deslizamiento, además de verificar el funcionamiento de cerradura, el giro, bloqueo o movimiento de manija. Y por último tenemos la limpieza final y el control. Como su nombre lo indica, la limpieza final es más que nada la limpieza de los perfiles. Esto se debe hacer con un paño suave y un detergente neutro, como les había mencionado, ya que hay manchas persistentes de mortero o cemento. Al momento de emplear igual productos específicos del aluminio se debe evitar ácido fuerte porque puede fregar la pintura. Una vez hecha esta limpieza, se recomienda no retirar los sellos. Se recomienda revisar todo el perímetro para asegurar una continuidad del sellante, o sea, por si es que existe algún hueco o brote de burbuja del sellador, se le da una repasada a la zona si en caso necesitar un retoque, y se deja con sus respectivos protectores, ¿no? Para entregar con un acabado limpio al final. Pasamos a algunos de los materiales digitales y los planos utilizados para este ítem. Podemos ver que a la izquierda se encuentra señalado en el plano el lugar donde se colocarán esta carpintería de aluminio, y a la derecha tenemos algunos detalles. Esto lo maneja el arquitecto Alejandro en la obra. Si algunos trabajadores obreros le piden algunos detalles, se los hace con medidas y acercamiento por si lo requieren. Una cosa que cabe mencionar en cuanto a diseño, a los detalles,
manejo de costo, manejo de cualquier artefacto, medidas. Fue manejada en conjunto con la empresa Alborada, que es la empresa que está trabajando la obra, y la empresa Alubi, que se dedica netamente a trabajar con carpintería de aluminio. Entonces, estos son detalles que ellos mandaron con todos los materiales necesarios para el armado de la carpintería de aluminio, de todas las ventanas corredizas, con sus especificaciones y con su propio presupuesto. Continuamos con las variables. Como ya les había comentado, nuestra variable utilizada en este edificio es la de aluminio, que presenta puntos muy positivos, ya que es liviano, versátil y resistente, ¿no? Permite marcos delgados y con un bajo mantenimiento. Esto nos lleva a que tenga una buena relación costo-desempeño, ya que, como bien había dicho, no requiere de mucho mantenimiento y tiene un buen desempeño en cuanto a generar, aislar temperatura y generar condensación en ciertos climas. En cuanto a otra variable, tenemos el acero inoxidable. El acero inoxidable es muy durable y resistente a la corrosión, a la vez que es ideal en zonas de ambientes exigentes y de cambios climáticos constantes, ¿no? Pero a pesar de que no requiere de un mantenimiento constante y es resistente a la corrosión, es un material un poco pesado y caro. Como siguiente variable tenemos la madera. La madera aporta calidez, textura y valor estético. Más que nada, si nos vamos por el lado de la estética, tiene mucho que aportar. Por eso es que se utiliza en hoteles de lujo, boutique, restaurantes, etc. Trabaja muy bien como aislante natural, pero la contra es que requiere de protección contra humedad. Esto nos lleva a que se debe de realizar un mantenimiento constante porque es frágil a insectos, a la exposición del sol, a la humedad. Es sensible a deformaciones en sí. Y por último, el PVC. La carpintería de PVC es liviana, económica y hermética. Para el clima frío es ideal, ya que, o con mucho ruido, ya que actúa como un buen sellador, un buen aislador térmico y acústico. No se oxida a comparación de otros metales y ni requiere mantenimiento constante, pero es menos rígida que el aluminio o que el acero o que la madera, y no admite dimensiones muy grandes sin que tenga refuerzos metálicos internos, o sea, no es 100% PVC. En cuanto al sistema de gestión integrado, aquí quiero hacer notar de que sí cumplen con la mayoría de los equipos de seguridad que demandan, pero esto gracias a la llegada del ingeniero Willis, que es jefe en área de seguridad. Como ya les había dicho antes él no operaba en esta obra desde un principio y los trabajadores no contaban con eh, cierto control de seguridad. Por ejemplo, no todos tenían el EPP, no todos usaban casco, algunos de los trabajadores no usaban
los guantes, en especial los que manejan ahorita los paneles de vidrio, que más adelante les haré notar eso, que es el otro ítem de levantamiento de muros. Pero con la llegada del ingeniero se realiza cierta revisión de manera periódica y constante, ya que capacita al personal. Por ejemplo, él les hizo llegar el arnés, colocó señaléticas en área de trabajo, controla el uso del EPP, el uso del control de casco, los guantes, todo tipo de seguridad y capacitación de los trabajadores. Y llegó igual y asignó lugares para residuos y escombros y demás. Presupuesto. Como ya les había comentado, el presupuesto fue manejado mayormente por la empresa Aluvio, así que el arquitecto no tiene disposición de ese presupuesto en sí, ni los de la empresa, pero preguntando con los trabajadores y con los de la empresa que llegaban a hacer las instalaciones, me hice un armado de presupuesto analizando el APU con todos los costos que puedan llegar a tener la instalación de este ítem, y saqué un total general que me generaba 54.600. Perspectiva arquitectónica. En cuanto a perspectiva arquitectónica, quiero resaltar 2 puntos: la constructividad y sostenibilidad, y un punto económico. Vamos con el primer punto, en donde explico que la carpintería de aluminio es una solución moderna y eficiente en cuanto a instalación, porque tiene un sistema de perfil de ensamblados que permite un montaje rápido, además de que es preciso y limpio a comparación de otros materiales. Ayuda a reducir tiempo en la obra y, gracias a la ligereza del aluminio, se minimiza la carga estructural debido a que no se usa maquinaria pesada. La instalación de esto genera poco residuo, ya que si las intervenciones que tienen son mínimas, y genera un proceso ordenado y eficiente. En cuanto a lo económico, encuentro que la carpintería de aluminio requiere de insumos específicos como perfiles, herrajes, vidrios, selladores, muchas cosas, ¿no? Pero a pesar de que requiera de demasiado elementos, insumos, su bajo mantenimiento compensa ampliamente los costos iniciales de todos estos insumos. El aluminio ofrece una excelente relación entre costo y rendimiento, ya que asegura una larga durabilidad y tiene muchas ventajas, ya que es resistente a la intemperie y presenta unos acabados de alta calidad. Es muy buena en relación costo-calidad. Recomendaciones. Recomendaciones al manipular o al instalar este tipo de ítem. Podemos ver que al manipular el aluminio y el vidrio se lo debe hacer con cuidado, ya que estos perfiles pueden abollarse o rayarse, y el vidrio también es frágil y puede ceder ante golpes o torsiones. Así que, a pesar de que estos materiales son frágiles, se recomienda también utilizar guantes, porque son muy peligrosos y se pueden llegar a cortar con los perfiles y hojas vidriadas. Es importante igual retirar todo el resto de basura, morteros, tornillos y cartones que puedan causar tropiezos a la hora de interferir con el nivelado del marco. Se debe transportar y almacenar de manera correcta todos estos perfiles y vidrio, ya que
deben apoyarse sobre superficies niveladas. Nunca deben arrumarse de forma de que puedan doblarse, o sea, no deben sobreponerse. El vídeo debe almacenarse con caballete, siempre en vertical, evitando una exposición directa a los golpes o movimientos bruscos, ya que son muy frágiles. Se debe evitar el contacto del aluminio con materiales agresivos. Ya les había comentado que con el cemento, con yeso, algún aceite o ácido pueden manchar o afectar el acabado del aluminio, eso devaluando la calidad estética que tiene. Por último, se debe de tener un personal capacitado en la manipulación y el montaje de esto. Quienes lo instalen deben de conocer este sistema, ¿no?, para tener una correcta instalación. Terminamos con el glosario presentando las siguientes palabras, que es la cuña. Ya les expliqué un poco de esta, que es una pequeña pieza de plástico o madera que se utiliza para fijar y dejar el marco temporalmente al momento de querer ajustarlo. También usar una jerga que era la de escuadrar, que más o menos se intuía de qué es, que de la de formar un ángulo de 90 grados en las esquinas. El tarugo, que va de la mano con el tornillo, ya que esta pieza es como una pieza de ensamble que se abre por dentro de la pared cuando se aprieta el tornillo, lo que hace formar una especie de seguro. Y por último la felpa o el cepillo, como le decían, que es una tira textil de material sintético que se coloca en los perfiles de las hojas corredizas, que evita más que nada aire, agua y filtraciones de polvo. Eso sería todo en cuanto a mi primer ítem presentado de la obra. Gracias por su atención.